Un remanente salvado por gracia. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si el Señor Dios de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén y amén. Encontramos en el capítulo 1 de Isaías, en esta primer versículo, la introducción donde nos cuenta que es una visión que tiene Isaías hijo de Amós. Esto es particular en la Biblia para mostrarnos exactamente quién es la persona que está hablando en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Y este hombre, Isaías, está contando, está escribiendo acerca de la visión que él tuvo o de las visiones que él tuvo, porque él estuvo presente por lo menos durante 4 reyes en Israel, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y él en esa visión les cuenta todo lo que el Señor estaba mandando a decir y todo lo que el Señor iba a hacer si el pueblo no obedecía su palabra. Y es importante porque sabemos que el profeta en aquellos días, en aquellos tiempos, tenía principalmente la función, la misión de decir qué dice Dios. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Distinto, muy distinto a lo que se mira hoy como profeta, que piensa que es adivinar el futuro, y adivinar el futuro la gente, mañana qué va a pasar con su casa, qué va a pasar con su negocio, qué va a pasar con este país, salidos totalmente de las Sagradas Escrituras. No, realmente es enseñar, decir exactamente qué ha dicho Dios o qué dice Dios hoy, en este tiempo, conforme a la Biblia, conforme a las Sagradas Escrituras. Y entonces vemos a Israel, el cual es llamado por el Señor. Recordemos que Israel fue escogido como pueblo de Dios desde allá, desde el tiempo de Abraham. A través de él empezó una nueva nación. Y el Señor lo escogió a través de Abraham, Isaac y Jacob, formando de estas una gran familia y una gran nación. El propósito inicial, ¿cuál era? Que conforme al pacto que habían hecho de que Dios sería Dios sería el Dios de Israel e Israel sería el pueblo de Dios. Y de esta manera Dios bendeciría en grande manera a su pueblo. La obligación del pueblo era honrarlo con la obediencia, no tener más dioses, sino adorarlo solo a él. Y si Israel cumplía la parte que le correspondía del pacto, Dios los sobrebendeciría. Y el resto de las naciones verían cómo este pueblo es distinto a todos los del mundo. Y de esta manera los pueblos se interesarían en saber por qué Israel es invencible, por qué Israel no cae, por qué Israel tiene tanta abundancia,
¿Por quién es el Dios de este pueblo? ¿Quién lo sostiene? Era la intención en el principio. Pero ¿qué sucedió? Israel no cumplió la parte del pacto. Israel se desvió. Israel retrocedió delante del Señor. Y entonces ahora el Señor va a llamar a Israel a juicio. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que nos dicen las Escrituras, porque si bien esta palabra inicialmente fue para Israel, hay unos principios bíblicos que son aplicables para cada uno de nosotros. De hecho, en Romanos 15, versículo 4, nos dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, todo lo del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas estas profecías, todo lo que nos cuenta la Biblia, todo lo del Antiguo Testamento, ¿es para qué? Para nuestra enseñanza, es para nuestro provecho y por eso debemos prestarle tanta y tan oportuna atención, porque por las Escrituras es que nosotros nos llenamos de paciencia y por las Escrituras es que encontramos la consolación, es decir, tenemos esa esperanza de que aún hay momentos difíciles en esta tierra, en nuestra vida, cuando nos esforzamos en obedecer la palabra de Dios, pero que porque las Escrituras se han cumplido, se cumplen y se van a cumplir, nuestra esperanza es que Cristo Jesús vendrá por nosotros, que Cristo Jesús nos ha dado la salvación e iremos a su reino. Sé que al pensar sobre la vida en esta tierra, decimos, esto realmente es bueno y en medio de tantas dificultades, cada uno de nosotros pensamos, queremos vivir mucho más tiempo. Pero aún así esto tiene un límite para cada uno de nosotros. Hay un tiempo especificado desde el principio por Dios de lo que cada uno de nosotros debemos de vivir en esta tierra. Pero esto es pasajero porque eternamente vamos a estar delante de Dios, si somos verdaderamente creyentes, si no, eternamente apartados, separados de Dios, que es la segunda muerte, es decir, en el fuego o en el infierno como se conoce. Entonces dice el versículo 2 de Isaías capítulo 1, dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Dios, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y le está hablando a las naciones, le están diciendo pongan atención en el cielo y pongan atención en la tierra, porque el pueblo que yo escogí como testimonio para que el resto de las naciones me buscase, no ha cumplido con su pacto. Y ahora ellos que habían sido llamados para que las naciones vieran la bendición, ahora las naciones son llamadas para que vean el castigo y la severidad con la que Dios trata a su propio pueblo. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque si Dios lo hizo con su propio pueblo, ¿cómo no lo va a hacer con el resto de las naciones? Si la palabra de Dios está delante de nosotros, si no le queremos prestar atención, claro que delante de Dios tendremos que ir a rendir cuentas. Si Dios nos ha puesto a nosotros como testimonio para que otras personas vean y conozcan de su nombre, de su grandeza, de su misericordia, de su justicia, de su amor, si nosotros no cumplimos con ese propósito, también tendremos que estar delante de Él. Y ahora Israel es puesto no como ejemplo, o sí como ejemplo, pero como mal ejemplo de lo que ellos no hicieron y por causa de esto han generado la ira de Dios, porque Dios fue el que los formó, Dios los crió, Dios a cada uno de ellos les ha dado el entendimiento, pero no lo han logrado hacer, no lo han llevado a cabo conforme a la voluntad de Dios. Crié hijos y los engrandecí. Es que miremos, si miramos al el resto de las naciones, el único pueblo, la única nación que sabe quién fue el primero de entre ellos es Israel. Sabemos que Abraham fue el primero de los israelitas. Nadie puede decir quién fue el primer hombre francés o quién fue el primer hombre de Estados Unidos o el primer hombre colombiano. No, pero sí sabemos por la Biblia, por eso es un pueblo especial, es un pueblo que Dios eligió para él, que él es un pueblo hecho, creado, formado por Dios, que Dios lo engrandeció, que Dios le dio hijos y que Dios le dio a ellos ¿qué? Poder, sabiduría. Pero ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 2. Y ellos se rebelaron contra mí. Y entonces pone un ejemplo en el versículo 3.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vemos el ejemplo tan duro que pone el Señor. Nos pone el ejemplo de un burro. En nuestra sociedad sabemos que al animal se le conoce como el menos atento al burro. Y así mismo está poniendo Dios a Israel, lo está comparando. Si el buey conoce a su dueño y el asno, que en este caso es el burro conoce el pesebre, es decir, conoce dónde está su alimento, y el animal menos entendido es el burro, ¿por qué Israel no atiende a su Señor? Y para nosotros, ¿por qué nosotros no prestamos plena atención a la palabra de Dios? No sabemos, entonces, somos más desentendidos conforme a la palabra de Dios que el mismo asno, que el mismo burro, que él sabe dónde está el alimento, nosotros no sabemos dónde está el alimento. A eso se está refiriendo. Israel no sabe que su sustentador, que el que da la vida, que la vida está en el mismo Dios Todopoderoso, y por eso se va tras otros ídolos o se aparta de la voluntad de Dios. Por eso dice que se rebela contra Dios. Y repito, igual sucede con nosotros. Teniendo la palabra de Dios no la consultamos, no buscamos en ella el consejo celestial, no buscamos entender y obedecer lo que el Señor nos dice. Entonces también estamos sin entendimiento como el asno. Y estamos peor que ellos, nos dice la palabra de Dios, porque el asno verdaderamente, el burro realmente sabe dónde está la comida. Y nosotros la buscamos, si no consultamos la palabra de Dios, en el lugar equivocado. Y entonces por eso dice el Señor, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es decir, delante del Señor, porque recordemos que lo que nos muestra este pasaje es que Dios ha llamado a Israel a un juicio. Y no vamos a olvidar, no nos desentendamos de Romanos 15:4, que nos decía que esta escritura fue puesta allí. ¿Para qué? Para que sea enseñanza a cada uno de nosotros, para que la tengamos por enseñanza nosotros en nuestras vidas. Y entonces le está diciendo, oh gente pecadora, ustedes vengan delante de mí porque los voy a juzgar. Y esto mismo nos enseña la Biblia a lo largo, desde Génesis a Apocalipsis, vendrá un juicio final. Y mucha gente está desentendida de este juicio. Mucha gente está desentendida, no les interesa, se burlan incluso muchas veces y no creen para nada que al final de los tiempos los no creyentes tendrán que ir delante del gran trono blanco para juicio y castigo. Si se cumplió con Israel, repito, que es el ejemplo para el resto de las naciones, mucho más se cumplirá con el resto, con cada una de las naciones que han habido, que hay, que habrán sobre la tierra. Y han provocado a ir al Santo de Israel volviéndose atrás. Todo el pueblo se volvió atrás. ¿Qué significa que se volvieron atrás? Que simplemente dejaron la palabra de Dios y siguieron sus vidas conforme a sus propios deseos. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las sociedades? ¿Cuál es el problema de nuestras sociedades en general a nivel mundial? No podemos hablar de un solo país. No, en términos generales, ¿qué es lo que pasa? Que está inundada, y así estaba escrito por la palabra de Dios, llena de apostasía. La apostasía es la pérdida de la fe o mezclar la palabra de Dios con las filosofías humanas. Todo esto hace parte de la apostasía o de buscar poner la esperanza en quien no es Dios, apartándonos del Dios único y verdadero como le sucedió a Israel. Y eso trae siempre la decadencia de una nación, sea cual sea. Realmente todo empieza en la apostasía, en perder la fe. Entonces viene la apostasía y al no tener fe, al no tener un Dios, al no tener temor en un Dios verdadero, viene
la decadencia moral de una sociedad. Y por eso todo se vuelve normal para la gente, para las personas. Y cuando viene la decadencia moral, viene la injusticia social. Y normalmente, ¿qué es lo que hace la sociedad? Apunta a este último de los escenarios, cuando hay injusticia social. ¿En quién pone la esperanza? En un próximo gobernante. Hay que cambiar de gobernante, hay que cambiar a este partido, hay que cambiar a este tipo de gobernadores. Pero esa no es la solución, porque la solución está en que la sociedad está plagada en una decadencia moral completamente, en una inmoralidad total. Y esto es consecuencia de la pérdida de la fe. Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a permanecer fieles y firmes en la palabra de Dios. Fieles y firmes a los estatutos, mandatos, preceptos que Dios nos ha entregado. Es decir, que nosotros modelemos la palabra de Dios en nuestro estilo de vida, en la manera que hablamos, en la manera que pensamos y aún en la manera que reaccionamos. Que se nos identifique como personas diferentes en el sentido que nos esforzamos en pecar menos. Porque seguimos siendo pecadores, nunca podemos olvidar eso. Porque nosotros no somos mejores que ellos. La diferencia es que en nosotros está la palabra de Dios, la fe que Dios nos ha dado, la salvación por gracia. Y eso tiene que ser visible. Así como Dios escogió a Israel en el principio, en este tiempo ha escogido la familia cristiana. Todos los que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, para que vivamos agradándole y sirviéndole al Señor. Entonces, tengamos presente que esta palabra, que es un ejemplo para nosotros de lo que pasó con Israel, es para que nosotros le prestemos mucha atención y vivamos verdaderamente de acuerdo a los estatutos, porque vemos todo lo malo que fue Israel. Miremos todo lo que dice la palabra del Señor, que es un pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron al Santo de Israel. Y no pensemos que nosotros somos mejores que ellos. El Salmo 14, versículos 2 y 3 nos dice cuál es nuestra condición. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, atención, no hay ni siquiera uno. Es decir, el juicio, lo que Dios estaba mostrando de Israel, es la misma condición que tiene y que tenemos todo el resto de la humanidad. Es decir, no es que Dios haya visto en nosotros algo bueno, algo pequeñitico, aunque sea bueno para salvarnos, no. Es porque Dios nos ha mirado con misericordia y nos ha traído delante de Él, nos ha llamado con lazos de amor. Por eso es que tenemos que tener claro que esa salvación que el Señor nos está dando es una salvación por gracia. Y por eso Isaías 9 dice, si el Señor Dios de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Si el Señor no hubiera dejado un remanente, ¿qué es un remanente? Una porción pequeña de Israel quedó guardada. Porque aunque todo Israel pecó, el Señor por gracia quiso guardar un poquito para Él, para la gloria de su nombre. Aunque la sociedad toda estamos en desobediencia, el Señor quiso por gracia y misericordia separar entre todos a su iglesia, un remanente para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que veamos verdaderamente que es una obra de Dios en nosotros, sino que nosotros estemos haciendo algo para merecer algo de Dios. Y es eso lo que nos dice el versículo 9. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, todo esto sería realmente en vano. Realmente por la gracia y por todos sus favores que nosotros venimos delante de Él. Es delante del Dios soberano que nuestras vidas están sujetadas en su buena voluntad. Y Él los compara, dice, si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y recordemos lo que sucedió en esas ciudades que fueron devastadas, consumidas totalmente por el fuego, por la justicia de Dios.
¿Y qué fue lo que pasó allí? Había un desorden social, una inmoralidad sexual como la que vivimos en este tiempo, una degradación de la persona como tal, donde no le importa el otro, donde el otro realmente es utilizado para mi propio beneficio y no hay respeto por la persona, no hay respeto por las demás partes de las personas de la sociedad. Y si no, Dios no hubiera hecho en nosotros esa obra de misericordia, entonces nosotros también deberíamos ser consumidos. De hecho, nosotros deberíamos ser consumidos como Sodoma y Gomorra. Repito, por gracia y misericordia es que el Señor nos ha reservado a través de Jesucristo un lugar en el reino de los cielos, como lo vimos en una reunión anterior. Y el Señor llama a Israel. Y Él está poniendo delante de Israel cada uno de los puntos para que Israel y nosotros en este tiempo caigamos en cuenta de los errores que estaban cometiendo. El Señor llamaba una y otra vez a Israel y lo castigaba inclusive, pero ni aún así el pueblo se apartaba de su maldad, no abandonaba su pecado. Pero sin embargo seguían presentando sacrificios, seguían presentando ofrendas, como si eso fuera lo que le agradara a Dios. Por eso si leemos del versículo 10 en adelante, 10, 11 y 12 nos dice la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Aquí está hablando de todo ese ritualismo religioso que es vano delante de los ojos de Dios. Israel estaba en un grande error, porque ellos, conforme a lo que les había mandado Dios a través de la ley de Moisés, efectivamente ellos presentaban sacrificios, pero no es el sacrificio en sí, realmente es lo que hay en el corazón de la persona para entregarle al Señor. En aquellos días ellos presentaban un animal para ser sacrificado como ofrenda para perdón de pecados. Pero antes de todo eso debía de haber un arrepentimiento, un dolor por haber ofendido al Dios bueno, santo y poderoso. Pero no, el pueblo pretendía ofrecer a Dios ofrendas según su propio parecer y no querían escuchar la palabra de Dios y mucho menos obedecerla. Eso era lo que quería hacer el pueblo de Israel. Seguir presentando ofrendas y vivir totalmente desordenados, desentendidos de la palabra de Dios. Eso era lo que quería hacer Israel. Pero la pregunta es, ¿acaso no es eso lo que vemos en nuestra sociedad? ¿Acaso no es eso lo que está pasando con la religión en este tiempo? Se busca simplemente presentar unas ofrendas, un ritualismo, unas ofrendas florales, unos cirios encendidos, pero no hay un deseo ni una voluntad de adorar, de alabar, de exaltar el nombre de nuestro Dios. De nada sirve realmente. De nada sirve, ¿por qué? Porque Dios no quiere nada de cosas por fuera. Nada, Él no quiere nada realmente que no esté desde nuestro corazón. Entonces, mucho más en este tiempo nosotros debemos entender, Dios no acepta ni está pidiendo ninguna ofrenda que nosotros le podamos presentar distinta a la obediencia. Sin obediencia no hay ofrenda, mejor dicho, la ofrenda válida para Dios es la obediencia. Queremos prestarle al Señor una obediencia, una ofrenda, vivamos en obediencia. Queremos presentarle al Señor nuestra gratitud, vivamos en obediencia a su palabra. Estamos agradecidos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, respondamos con obediencia. Es lo que Dios demanda, lo que Dios pide de nosotros. No puede ser que nosotros caigamos en la trampa del maligno, que presentemos un formalismo vacío, simplemente un culto religioso que realmente no honra a nuestro Dios, que realmente no honra al Señor Todopoderoso. Así que vamos nosotros pensando todo esto que el Señor le está diciendo a Israel
y cómo también lo podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Debemos aprender que Dios hoy no quiere sacrificios. Repito, lo hemos dicho varias veces, pero es importante. Esto que dice la religión de ir a pagar promesas, eso no es válido delante de los ojos de Dios. No es válido ninguno de estos cultos religiosos que se ven en Semana Santa. Nada distinto al arrepentimiento y al postrarnos en humillación delante de Dios, buscando y esforzándonos en obedecer su santa palabra. Ningún ritualismo, repito, acepta al Señor, y es lo que está diciendo en estos versículos. ¿Quién les está pidiendo eso? ¿Quién demanda de vuestras manos cuando vais a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Y saben, esa palabra hollar mis atrios es entrar de forma irrespetuosa delante del Señor. Pensemos en algo. ¿Qué tal si en un día cualquiera llegamos a nuestra casa, la casa de cada uno de ustedes, la casa de cada uno de nosotros, y el dueño, cada uno de nosotros llegamos allí y encontramos a alguien allá en una gran fiesta y ha invitado a sus amigos y ha llevado todos sus deleites para disfrutarlos dentro de nuestra casa? ¿Qué diremos nosotros? Que es un irrespeto completo, que están hollando, están pisoteando nuestra casa, están pisoteando nuestro honor. Pues eso mismo siente el Señor cuando se le pretende entregar esto, un sacrificio simplemente por cumplir, para que, como si fuera para que Dios nos viera que allí estábamos. No, realmente no es eso. Ir delante del Señor es ir temerosos delante de Él, clamando y suplicando misericordia, rogándole al Señor, al Todopoderoso, que de nosotros Él se apiade. Repito, sin obediencia no hay ofrenda. La mejor ofrenda válida es la obediencia. Y por eso dice el versículo 13. El versículo 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo esto se resume en este versículo. Es decir, podemos pensar cuántas veces hemos ido delante de Dios pensando que Él está agradado con lo que hacemos. Y realmente el Señor está diciendo, no me traigas eso, que ni siquiera lo voy a ver, no lo voy a mirar siquiera. Y cuando extendáis vuestras manos, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Todo esto se lo estaba Dios presentando a Israel. Y delante de nosotros hemos escuchado tal vez personas que nos dicen, es que ¿será que Dios no me escucha a mí? Es que yo sí le pido a Dios, pero no pasa nada. Mire, lo primero que debemos saber es que nuestra vida la debemos sujetar a la voluntad de Dios y luego, sujetados a Él, esperar su misericordia y esperar de Él, ¿qué? Su bendición. No podemos esperar que Dios, viéndonos a nosotros en una vida completamente en desobediencia, nos prospere y nos bendiga más, porque entonces, ¿qué estaríamos pensando nosotros? Ah, como estoy viviendo, estoy bien delante de Dios, puedo hacer y deshacer conforme a mi voluntad y mis deseos. Pero Dios que nos ama Él nos reprende, Él nos tiene que reprender, nos llama la atención. Y Él dice, primero, quiero que escuches mi palabra antes de bendecirte, porque si no, entonces te vas a ir al abismo y no habrá quien te saque de allí. Es bien importante nosotros siempre abrir nuestros oídos a la santa palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Versículo 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí vemos la primera parte y es lavaos y limpiaos. Sabemos, hemos aprendido que la palabra de Dios nos dice, ¿quién puede pagar por su propio rescate?
Nadie. Entonces aquí, lo que era válido para el pueblo de Israel con sus sacrificios, mientras estuviesen en obediencia, Dios les aceptaba. Sabemos que en el Nuevo Testamento, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada con que podamos pagar el rescate. Es decir, no podemos compensar a Dios con nada para que Él nos perdone. No, solamente a través de Jesucristo podemos obtener el perdón. Cuando dice lavaos y limpiaos, es cada uno de nosotros, entendiéndolo a través de la luz del Nuevo Testamento, es que debemos pedir perdón al Padre en el nombre de Jesucristo. Que es necesario que entendamos por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir, porque este castigo que debíamos de vivir conforme a este pasaje y conforme a muchos más pasajes que por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, que por los muchos y la multitud de nuestros pecados merecemos la muerte y el castigo, que Cristo Jesús fue el que lo recibió por nosotros. Entonces allí estamos siendo nosotros, a través de la fe en Jesucristo, somos limpiados de toda nuestra iniquidad, de toda nuestra maldad. Y entonces viene el versículo 17, que ese versículo 17 es, después de que estamos nosotros confiados plenamente, justificados por la fe en Jesucristo, esperanzados en la venida de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, ahora vivimos haciendo estas buenas obras por gratitud a Dios. Es decir, conforme a lo que dice por ahí Efesios 2:10, que Dios preparó desde antemano las obras que nosotros deberíamos de hacer. Es decir, si en nosotros verdaderamente hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, eso debe ser evidente en nuestra manera de vivir. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? Ya lo sabemos. Es decir, no porque yo confiese con mis labios que creo en Jesucristo, significa que verdaderamente yo sea un creyente. No. Si yo soy un verdadero creyente, yo ya estoy evidenciando en mi vida un cambio total en mi manera de vivir, lo que llamamos el nuevo nacimiento o la regeneración. Es decir, que mi vida en sociedad es distinta a lo que era antes sin Jesucristo. Pablo decía, el que robaba no robe más, sino que trabaje y ayude al que no tiene. El que ha vivido siempre en medio de mentiras, pues ya apártese totalmente de esas mentiras, apártese del engaño y viva siempre en la verdad. La verdad es Cristo Jesús, la mentira es el diablo. Entonces vemos todos esos cambios que deben de ser evidentes en la vida de una persona que ha sido verdaderamente tomada por el Señor. Y ese es el esfuerzo que cada uno de nosotros debemos tener, siempre buscar cómo glorificar a Dios a través de nuestro testimonio de vida. Por eso, repito, no es tanto por lo que digamos, sino por lo que creemos en el corazón y nos esforzamos en obedecer en el día a día. Si esto sucede realmente, entonces el Señor nos llama delante de Él. Versículo 18 dice, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Cuidado que aquí ya lo que está llamando el Señor es a cuenta a Israel. Y el Señor también nos llama a nosotros para que estemos delante de Él a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, ¿qué vimos acá? ¿Qué fue? Un reconocimiento del pecado, un arrepentimiento, ¿cierto? Que es el lavado que se da a través de nosotros, a través de Jesucristo, y el hacer buenas obras. El centro de todo es el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Es lo más importante. Repito, nosotros mismos, no por hacer un sacrificio, vamos a obtener el perdón de pecados. Solamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios Padre nos perdona. Y entonces, aunque es mucha la multitud de nuestros pecados, como dice el versículo 18, todos son perdonados. Si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Es decir, toda la suciedad, lo oscuro, Dios lo quita a nosotros si verdaderamente hemos creído en Jesucristo, si hemos tenido y experimentado un verdadero arrepentimiento y si ahora nuestro esfuerzo está en cada día obedecer más y más a nuestro Dios. Y versículo 19,
si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esto recordemos que para Israel, Israel tenía promesas terrenales. ¿Cómo así que promesas terrenales? Sí. Israel tenía la promesa de que si ellos honraban a Dios en obediencia y no tenían más dioses, Dios los iba a prosperar y los iba a defender de cualquier enemigo. Es decir, ningún enemigo prevalecería contra ellos. Tendrían lo mejor de la tierra, las mejores de las cosechas, tendrían sobreabundancia. Esta era la promesa para Israel. Ahora, para la iglesia las promesas son espirituales. Es decir, que si nosotros oímos su palabra, si nosotros verdaderamente atendemos al llamado que el Señor nos hace a nosotros, esta promesa es espiritual. Podemos decirlo, realmente es para vida eterna. Claro, Dios nos bendice también y allana nuestro camino en esta tierra, pero no como el punto principal de su promesa. Podemos tener aquí aflicciones, incluso vemos cristianos que tienen sufrimientos, o en medio del pueblo vemos sufrimientos en la iglesia de Jesucristo, y todos podemos ser atribulados, pero tenemos que tener presente que nuestra promesa es para vida eterna, la salvación, el evangelio para vida eterna, la salvación que es por gracia. Y entonces para nosotros es importante, porque si no, lo mismo que le sucedió a Israel, le sucederá a las naciones que no obedezcan la palabra de Dios, versículo 20. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Es decir, esto no es una palabra de un hombre, no es la palabra que está en boca de alguna religión, no es que esto se lo haya inventado algo, no, claramente dice, esto lo ha dicho la boca del Señor, es decir, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios debemos de prestar atención, no podemos ser como los asnos, que no sabemos quién es el que nos está hablando, sino que nosotros somos muy entendidos, gracias al Espíritu de Dios, de que quien nos está llamando es el mismo Dios verdadero y a Él le debemos obediencia, a Él le debemos tributar todo nuestro corazón lleno de gratitud, esforzándonos en vivir conforme a su palabra. Entonces vemos, para que vamos concluyendo este día de hoy, Israel fue puesto como ejemplo para las naciones. En principio era para que ellos fueran un muy buen ejemplo y las naciones, el resto de las naciones buscaran a Dios a través de Israel. Ahora Dios está poniendo a Israel como mal ejemplo para que nosotros caigamos en cuenta de que esas cosas fueron escritas para que nosotros aprendiésemos de ellas y que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel, nos pase a nosotros. Esto nos enseña que ellos pecaron contra el cielo, contra Dios, desobedecieron. Nosotros también lo hicimos. Pero que nosotros hoy comprendemos que no podemos pagar por nuestro rescate, sino que esta limpieza viene solamente a través de Jesucristo. Y que estamos llamados a creer en Él y a vivir de acuerdo a su palabra de aquí en adelante. Esforzándonos todos en traer al Señor, ¿qué? Una ofrenda. ¿Y cuál es esa ofrenda que debemos traer al Señor? ¿Es algo físico? ¿Es algo material? ¿Es algo visible o tangible para traer delante de un altar? No. Es la obediencia, un corazón obediente es lo que demanda Dios de nosotros. Dios no quiere ofrendas, Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere rituales. Dios quiere que le obedezcamos a su santa palabra. Eso es lo que quiere y lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hemos creído en su palabra, en Jesucristo, nos arrepentimos verdaderamente, todos nuestros pecados ya han sido quitados y vamos a recibir principalmente esa bendición que es salvación eterna. Pero si endurecemos nuestro corazón y simplemente decimos que somos cristianos de labios, pero no hay un arrepentimiento ni un cambio de estilo de vida, no hay un nuevo nacimiento, una regeneración, entonces verdaderamente estamos endurecidos y recibiremos castigo. Dios le prometió, le anticipó a Israel muchas veces que si no cambiaba su manera de vivir y de acercarse a Él, iban a ser castigados. Y de hecho fueron castigados. Por eso esta palabra fue puesta como testimonio, como enseñanza para cada uno de nosotros. Así que démosle gracias al Señor. Démosle gracias porque Él nos ha podido
o más bien nos ha llamado delante de Él y nosotros hemos podido entender por su gracia y misericordia el mensaje que hoy tenemos delante de nosotros. Adoremos a nuestro Dios, vamos a exaltarlo y vamos a esforzarnos delante de Él, porque nosotros, así como Israel tuvo un remanente pequeño que fue salvado y que es salvado por gracia, así somos nosotros los cristianos. Entre muchas naciones, miles de millones de personas, Jesucristo escogió su iglesia y entre ellos nos ha nombrado a nosotros para ser parte de ellas. Es decir, que podemos decir que somos un remanente salvado por gracia. Amén y amén.